por medio de la sangre. La sangre en los dinteles de las puertas del pueblo judío es tipo de Cristo, el Cordero de Dios que nos libra de la muerte. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Esta declaración está en Éxodo 12, versículo 13. Y vamos a estar trabajando en este capítulo 12 del versículo 1 al 14. Y vamos entonces a enfocarnos en cómo entender que la Pascua constituyó ser símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cómo comprender que solo la sangre de Cristo nos libra de juicio final. Y cómo aceptar en nuestras vidas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Teniendo estos aspectos claros, podemos entonces entrar a la lectura de los pasajes, en la cual iniciaremos desde el versículo 3 hasta el versículo 14, pero siempre recomendamos que hagan lectura completa del capítulo. Y leemos de la siguiente manera. Dice: hablad a toda congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebréis. Y es importante que podamos ver que la Pascua fue un evento de carácter redentor por medio del cual Dios libertaba a su pueblo, y un juicio severo contra una nación opresora, injusta y pagana. Por eso que vamos a estar haciendo un análisis inductivo de cómo Dios instituye la celebración de la Pascua. Y vamos a ver lo que se haría con el Cordero Pascual. Como también vamos a ver cómo Dios advierte a su pueblo del juicio venidero. Y todo eso está contenido en este capítulo 12 del documento de Éxodo. Como ustedes saben, la liberación de Israel del yugo egipcio fue un acontecimiento de carácter trascendental, que sería entonces recordado por el pueblo judío a lo largo de los años. Un evento que fue marcado por la celebración de la Pascua, el cual tuvo para el pueblo escogido una importancia de gran magnitud.
Y esta celebración no fue simplemente una ceremonia de carácter religioso con la cual concluyó con la esclavitud de una nación que tenía unos 430 años de opresión, ni tampoco el inicio de una nación soberana que se dirigía a la tierra de su nueva residencia. Esto fue un evento redentor por medio del cual se haría presente en la vida de una nación que reclamaba ser su pertenencia y a la vez el juicio severo contra un opresor. Es por eso que este pueblo opresor, injusto y pagano iba a pagar las consecuencias. Por lo tanto, podemos ver que esta nación que era opresora, Egipto, era una representación de lo que es el mundo. Y sin entrar en el terreno de lo que es la exageración, es importante y también significativo que en este capítulo 12, que cada uno de los versículos se presta para escribir todo un artículo de verdades espirituales que están asociadas con el plan de redención en Cristo. Y hagamos un breve repaso de lo que los capítulos anteriores. Por ejemplo, Faraón había rehusado rotundamente concederle a Israel su deseo de ir al sitio donde adoraría a Dios. Y en reiteradas ocasiones podemos observar mediante la lectura cómo Moisés y Aarón se habían presentado en nombre de Jehová ante el monarca para decirle que era el quien pedía aquella salida. Entonces, la renuencia desafiante de Faraón tuvo como consecuencia la llegada de las diferentes y severas plagas que Dios envió en castigo por la actitud de este endurecido monarca, las cuales hicieron estrago en todo el país. Nada de eso ayudó a que cambiara la obstinada actitud, al contrario, aumentó considerablemente las faenas de un pueblo cansado de tanto vejamen. Por eso que en los planes inalterables y perfectos de Dios había llegado el momento en que el pueblo escogido estuviera sin una experiencia en la cual pudiera ver. Escuche bien, cuando digo que pudiera ver la mano de Dios en su totalidad para ellos, pero ahora iban a ver la libertad que se iba a iniciar en un viaje a una tierra prometida y se celebraría lo más grande, una ceremonia en la cual se ve del antiguo pacto que representaría el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando vemos del versículo 1 al 6, podemos notar lo siguiente, que cuando Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, ese mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia, versículo 1 al 3. Entonces, la institución y celebración de la Pascua tenía para el pueblo de Israel un significado especial, extremadamente especial. Era la manera en que Jehová formalmente constituía a la nación judía como un pueblo escogido. Entonces, antes de la celebración de la misma, Dios le había dicho a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, la liberación de la esclavitud egipcia
de los garfios despiadados del déspota monarca y el principio formal como el pueblo escogido de Dios se puede ver a través de toda esta trayectoria. Entonces esto tendría como cimiento el sacrificio de un inocente cordero. Y según la tradición rabínica, el hecho de que en el versículo 2 se mencione 3 veces la palabra mes, significa que ese mes, conocido como Aviv o Nisan, iba a tener 3 funciones importantes. Era contar los meses del año empezando con él. Segundo, iba a ordenar las fiestas establecidas por Dios. Y tercero, iba a contar los años de reinado de los reyes hebreos. Entonces, todas las familias deberían tomar un cordero o un macho cabrío el día 10 del mencionado mes, el cual sería sacrificado 4 días después, el día 14 por la tarde. Y es por eso que, siguiendo esa directriz, es importante que el cordero fuera puesto aparte al día 10, ya que precisamente ese día del séptimo mes, que era Tishri, que es entre septiembre a octubre, era cuando se hacía la expiación por los pecados de toda la nación. Y esto, como dice la declaración, tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, porque es día, o mejor dicho, porque este día, dice la Escritura, se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y esto estaba ya establecido. Y cuando digo estaba establecido, para el conocimiento nuestro, porque está ya en la Escritura. Pero Dios lo estaba estableciendo allí. Y se reafirma nuevamente cuando se escribe el documento de Levíticos. Entonces, por lo tanto, el día en que se apartaba el Cordero Pascual señalaba lo que se llamaba la fecha en que 7 meses después se hacía expiación por todos los pecados, a fin de que la nación entera estuviese limpia delante de Dios. Y esto no era una mera coincidencia. Entonces tenemos que ver que cuando analizamos los versículos 4 y 5, el animal era sin defecto, macho de 1 año. Había que tomarlo de las ovejas o de las cabras, como dice el versículo 4 y 5. Y de acuerdo a la instrucción dada por Dios, un grupo familiar pequeño debía unirse a la familia inmediata a su casa, calculando bien que el cordero fuera suficiente para que todos comieran de él sin que hubiese desperdicio del mismo. Entonces hay una especie de equivalencia entre el cordero y lo que se llama el corpus familiar. Entonces, los comensales así agregados eran computados y realmente incluidos en el cuerpo del animal. Entonces, si usted va a un documento conocido que es la misma escritura, la Sagrada Biblia, que es la versión crítica sobre los textos hebreos, arameo y griego, especialmente en la página 68, las palabras recién citadas son los comensales así congregados, eran computados o idealmente incluidos en el cuerpo del animal, que contienen lo que se llama una profunda verdad teológica. Y cada miembro de la nación debía identificarse con el Cordero Pascual y convertirse en parte del mismo, participando de él. Es por eso que el primer y el más importante requisito del cordero a sacrificarse era que debía ser sin defecto. Entonces, tomando en cuenta que éste serviría de dar protección contra el ángel que mataría al primogénito donde no estuviera la marca de la sangre, y que además daría expiación para que fuese limpio de todos los pecados. Entonces, era necesario que el animal fuese sin defecto. Y como habíamos dicho, sin defecto, porque tomando en cuenta que éste serviría
para dar protección contra el ángel que mataría al primogénito donde no estuviera la marca de la sangre. Entonces es importante que no podía un animal defectuoso ser la solución para la vida espiritual imperfecta de un pueblo que se encontraba manchado por el pecado. Entonces podemos notar que esta verdad le tomó al apóstol Pedro para afirmar la perfección moral y espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado para hacer la ofrenda perfecta para el pecado del mundo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación. Entonces podemos ver que, como dice el apóstol Pedro, pero Cristo no solo fue perfecto como sacrificio por el pecado, sino también como sacerdote que presentó la ofrenda, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tomando esto en consideración, podemos entonces ver lo siguiente, lo que se haría con el Cordero Pascual. Y es por eso que cuando estamos hablando de este aspecto tenemos que ver que en el versículo 7 se puede ver que con su sangre marcarían los postes y los dinteles de las casas. Y podemos ver que tomarían de la sangre y la pondrían en los postes y en el dintel, como dice el versículo 7, la marca de la sangre del cordero inmolado de los dos postes. Y el nivel del dintel de las casas era lo más importante de aquella ceremonia. En el versículo 7 está saturado de importantes verdades teológicas que es necesario indicarlas a fin de que podamos comprender el significado. El primero implicaría en los postes y dinteles de las casas que era la sangre del animal sacrificado, era la evidencia fundamental del sacrificio. Equivalía a una vida que se había extinguido por medio de la muerte. Dios había ordenado al pueblo poner la sangre. Él no iba a aceptar que en los postes se colocara una oreja de cola o un pedazo de piel de animal. El tema de la sangre lo toman los autores del Nuevo Testamento para recordarnos que es por medio de la sangre de Cristo que el mundo obtiene salvación y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados, dice la Escritura. El segundo aspecto es que la sangre era aplicada en los dos postes y en el dintel de las casas. En primer lugar, la sangre no se colocaba en el umbral de las casas, esto es, en la parte del piso de la puerta para que no fuera pisoteada. Tenía que estar en el dintel. Entiéndase en los extremos, superior de la puerta. Y esta instrucción le recordaba a Israel lo sagrado de la sangre del cordero y lo delicado que era, en la cual no se podía menospreciar los medios de gracia que Dios provee y las cosas que son sagradas. Y es por eso que el autor de Hebreos en el capítulo 10:29 nos trae a la memoria cuando indica cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto hay que pisotean la sangre de Cristo, conociendo las cosas de Dios, pero viviendo vidas que son insulto a la gracia redentora? Tercer aspecto, la sangre es la entrada protegida y también en la cual daba acceso a que la sangre que estaba puesta
el ángel no hiciera daño. Es por eso que la sangre en la entrada hacía un acto de protección al interior de las casas. Y este significativo es que la sangre no se colocaba en un closet ni debajo de un mueble. Se ponía en la misma entrada de la casa. Y de esta manera el resto de la vivienda estaba debidamente protegida. Y cuando cada miembro de la familia tiene la marca de la sangre de Cristo en su corazón, el hogar está bajo la protección divina. Entonces, en el versículo 8 al 11 se puede ver la forma de comer el cordero. Es por eso que se dice que aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán y lo comeréis de esta manera. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis de manera apresurada en la Pascua de Jehová. Entonces, si leemos en los versículos 9 y 10, el cordero no podía ser comido crudo, no podía ser cocido en el agua. Entonces, comer carne cruda era una afrenta a la fe judía, entre otras causas por la sangre que contenía. La prohibición de comerlo cocido en agua obedecía al hecho de que la carne se desprendiera y de esa manera la integridad del cordero se hubiera perdido. Entonces era necesario que el cuerpo se mantuviera íntegro, porque de esa forma simbolizaba la integridad del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, que era un elemento de antetipo, representaba y precisamente los varios pecados que cometían los sacerdotes en tiempos de lo que se llama el periodo de Samuel, era que hervían los animales que sacrificaban a Jehová en lugar de asarlos. Entonces el cordero debería ser asado. ¿Y con qué era acompañado el cordero? Con panes sin levaduras, la cual se llamaba, en hebreo le llamaban masot. La prohibición de usar levadura obedecía a dos razones: porque no había tiempo para esperar que el pan se leudase y después de hornearlo. La Pascua estaba acompañada de elemento de la urgencia. No había tiempo que perder, porque había llegado el momento de Dios de salir de la tierra de la esclavitud, porque la levadura era símbolo de pecado. Entonces, y en adición al pecado, el pecado contamina. Si buscamos las hierbas amargas, estas representan las amarguras de la opresión egipcia. Cuando se dice ceñido los lomos, además de significar de la tierra de Egipto, este ceñimiento habla de la investidura con la verdad que debe poseer todo hijo de Dios. En que el hijo de Dios no debe haber hipocresía ni falsedad con el calzado puesto. Este mandato habla de la preparación necesaria para la salida inmediata. Y cuando llegara el momento de la partida, no habría tiempo para buscar las cosas necesarias para la peregrinación que le esperaba. Había que estar listo en todo sentido. Lamentablemente, cuando creyentes no están listos para el viaje a la eternidad, es porque no han establecido una relación que demanda a Dios en la Escritura para que puedan estar firmes. Y es por eso que cuando habla con el bordón en la mano, el bordón servía para apoyarse al caminar, pero también como un arma de defensa. Entonces, esto significaba que no había oportunidad para la negligencia, ni la frivolidad y la lentitud en el momento de la salvación. Y no se volverá a repetir. Por lo tanto, es importante que nosotros, que ya hemos recibido la salvación, no tenemos tiempo para la negligencia, para la frivolidad o la lentitud.
Y es un momento en la cual Dios lo realizó y es algo que no se ha de volver a repetir porque el sacrificio ha sido uno. Entonces tenemos que ver cómo Dios advierte al pueblo del juicio. En el versículo 12, cuando dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré más mis juicios en todos los dioses de Egipto, se puede notar en las palabras cómo el Señor anticipa que Él, de manera personal, traería su juicio sobre la nación egipcia. El Señor pasaría aquella noche por toda la tierra de Egipto, hiriendo al primogénito donde no estuviese la marca de la sangre, y también ejecutaría sus juicios contra todos los dioses de dicha nación. Por lo tanto, no solamente moriría el primogénito de los egipcios, donde no estuviese la marca de sangre del Cordero Pascual, sino que otros juicios severos de los cuales la Biblia no es explícita se descargarían sobre la nación opresora por causa de su politeísmo. Y es por eso que el consenso de los eruditos bíblicos es que cada una de las plagas que Dios había enviado previamente sobre Egipto era un ataque directo a una específica deidad adorada por ellos. Entonces, las plagas fueron consecuencias de endurecimiento del faraón, un castigo por el paganismo del pueblo y sus injusticias contra la nación hebrea, y un ataque divino a los dioses adorados por los egipcios. El Señor no había terminado con ellos. La noche de la celebración de la Pascua, Dios iba a herir a los primogénitos y iba a traer su último ataque a las deidades que servían como los opresores del pueblo hebreo. La pregunta, ¿de qué manera Dios ejecutaría sus juicios contra todos los dioses de Egipto? Probando su falsedad, ya que serían incapaces de ayudar a quienes lo invocaban. Entonces hay algo importante. Los juicios de Dios contra las falsas deidades son en realidad un ataque en contra de las fuerzas demoníacas que operan en nombre de dichos dioses. Por tal razón, Pablo, cuando escribe, antes digo que lo que los gentiles sacrificaban a los demonios, lo sacrificaban y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y esto se lo escribe en la iglesia de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 10, versículo 20. Ahora, lo importante es que Israel es llamado a celebrar la Pascua de manera perpetua. Cuando dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria y lo celebréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebréis. Estos dos versículos brindan enseñanzas innumerables, tales como, número 1, solo la sangre del cordero sería la señal salvadora. De la misma manera que Rahab pudo salvar su vida colocando el cordón de grana, como lo fue indicado, de la misma manera los primogénitos hebreos fueron salvos gracias a la señal de la sangre del cordero inmolado. Es necesario que hoy cada creyente se apropie del cruz del Calvario para escapar de la muerte eterna. Entonces, el segundo aspecto es para que el ángel de la muerte no matara al primogénito, que éste tenía que estar dentro de la casa donde estaba la señal de la sangre. Entonces, cualquiera que se encontrara fuera, los hogares eran símbolo de la iglesia y de Cristo. Todo aquel que estuviera afuera iba a perecer.
La iglesia es el rebaño, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Escuche bien. El reino de los cielos en la tierra, el ejército que lucha contra las huestes del mal, el templo de Dios, y nadie puede pretender la salvación a menos que sea parte de ella. En el diluvio perecieron todos los que no estaban dentro del arca construida por Noé. Entonces, en el día del juicio perecerán los que no sean parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que las palabras "y pasaré de vosotros" proviene de la palabra Pascua. Y comentaristas bíblicos indican que dicen que el verbo pasar se usa antiguamente para describir el salto de una oveja o de una cabra del campo. Entonces, de la misma manera que uno de estos animales saltaba por encima de algo que no deseaba tocar, Dios saltó o pasó por encima de aquello que tenía la señal de la sangre, porque no podía, según su promesa, tocarlos. En el día de la salvación para el pueblo hebreo y de juicio para los egipcios, fue importante, fue significativo. Por lo tanto, ordenó que fuera celebrado cada año en memoria de los que en él había sucedido. Y la ordenanza nos lleva a las palabras de Cristo que instituyó la Santa Cena: haced esto en memoria de mí. Y analizamos a través de esta lectura que hicimos al principio, podemos ver que hay unas enseñanzas profundas las cuales tienen grandes significados teológicos y prácticos para la vida de los creyentes. Y es importante recordar que solo por medio del sacrificio de un cordero perfecto pudieron salvarse los primogénitos del pueblo de Israel. Hay muchos puntos que podemos resaltar para ampliar este análisis. 1. La redención de la esclavitud egipcia se obtuvo por medio de la sangre. Fue necesario sacrificar un cordero que tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, por cuya muerte se obtiene lo que se llama la liberación del poder de Satanás, sabiendo que, como dice la Escritura, que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo. El segundo aspecto: la sangre no era efectiva a menos que se le aplicara a los postes y dinteles de las casas. Y es necesario aceptar a Cristo a fin de que su sacrificio sea efectivo en nuestras vidas. Creer en el Señor Jesucristo nos da a nosotros una garantía de ser testimonio para que nuestras familias puedan creer y puedan venir a Él. Y aunque el pasaje dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es una promesa, sino que es una respuesta a un interrogante. Indica que el testimonio de ese cristiano va a ser catalizador para aquellos que lo ven. También tenemos que ver que era necesario estar dentro del sitio donde estaba la señal de la sangre. Asimismo, para ser salvo no tiene que ser parte de la familia de los redimidos de la iglesia. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nadie puede pretender ser salvo sin ser parte activa de la iglesia de Cristo. Otro aspecto es, y no podemos olvidar, que el cordero tenía que comerse con hierbas amargas que representaban las amarguras de la esclavitud. El mundo, el pecado y la carne lo único que ofrecen son tristezas. El cordero fue servido con panes sin levadura. Y la levadura representaba dos cosas: pecado, pero también la urgencia de salir porque no había tiempo para que perder. El cordero fue comido además ceñido los lomos, con el calzado puesto y el bordón en la mano, porque una vez comido había que salir. Nadie debe demorar la entrega de su vida a Dios. Cuando Él toca a la puerta,
para la salvación. Por último, el pueblo debía celebrar la fiesta en memoria de lo sucedido aquel día. Nunca los israelitas debían olvidar el momento en donde Dios y cómo Dios los había librado. De esa misma manera, el pueblo cristiano celebra la Cena del Señor en memoria del sacrificio de Cristo. Bendiciones.